Ah, sí, buenas noches, en realidad, no buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bueno, esperamos 3 minutitos más, a ver si es que se conectan sus otros compañeros y largamos, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a ir comenzando con lo que sería la clase del día de hoy. Continuación, obviamente, de la clase pasada, en donde habíamos comenzado a hablar de fotografía forense, habíamos visto un poco de historia en cuanto a lo que es fotografía forense. Los que no estuvieron en la clase pasada pudieron ver la clase. Perfecto. ¿Tienen algunas dudas con respecto a eso? ¿O vamos bien? Bien. Perfecto. Bueno, hablábamos de tipos de planos, ¿sí? Habíamos hablado de qué es la fotografía forense, cómo aparece la fotografía forense, quién fue el precursor de la fotografía forense, ¿verdad? En cuanto a lo que es la fotografía forense, ¿sí? Habíamos dicho que era qué cosa. Es un tipo de fotografía, ¿sí? En el que lo que vamos a documentar es la escena del crimen o el lugar del hecho, ¿sí? No es ni más ni menos. ¿Cuál es la finalidad de las fotografías forenses? A ver qué piensan ustedes. ¿Cuál sería la finalidad de las fotografías forenses? ¿Para qué nosotros la necesitamos a esa fotografía forense? Para documentar con imágenes el lugar del hecho, la escena del crimen.
O sea, tener algo en concreto con imágenes y después, a través de esas imágenes, cotejarlos con las pericias que se harán después. Bien, bien. La finalidad, ¿sí?, principal que tienen las fotografías forenses es de que nosotros tengamos como un pequeño apoyo gráfico, en este caso, de cómo se encontraba el lugar de los hechos al momento en el que nosotros llegamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos sirve también para una posible inspección ocular o después, a posterior, en donde se tenga que rearmar ese lugar de los hechos, saber en dónde estaban esas evidencias o esos indicios que nosotros hemos encontrado, ¿sí? Y obviamente también nos sirve para decir, por ejemplo, si apareció un martillo que nosotros en ningún momento lo hemos visto, ¿sí? Decir, no, eso no estaba en esa escena. Mira, yo tengo esto, esto y esto, en donde consta, ¿sí?, que ese elemento, que esa evidencia que están diciendo que se encontraba en ese lugar, no se encontraba, ¿sí? O sea que es fundamental que nosotros tomemos fotografías del lugar en donde estamos investigando, ¿sí? No solo fotografías, sino también una videofilmación, ¿sí? Obviamente habíamos hablado también que esta acción, sí, es una de las primeras acciones que se hace sobre el lugar de los hechos, ¿sí? Para que a posterior recién ingresemos quienes vamos a hacer el levantamiento de evidencia. ¿Bien? En cuanto a los tipos de fotografía, ¿sí?, nosotros habíamos hablado de que existía una fotografía documental, una fotografía judicial, una fotografía científica, ¿sí? Que nada, obviamente, tienen que ver con los tipos de planos que se hacen en el lugar de los hechos, ¿sí? Habíamos visto que teníamos, ¿cuáles eran los tipos de planos que teníamos? ¿Se acuerdan? Ahí está, ahora sí. Panorámico, primer plano, primerísimo plano, ¿cuál era el otro? Y no me acuerdo. Pero lo habías anotado, ¿no? Lo había anotado igual, pero bueno. No anotado. Lean si lo han anotado, lean. No hay problema. Primerísimo Acá. plano. Primero. Por eso, primerísimo plano, primerísimo primer plano. Eso. A ver, el plano general, ¿para qué nos servía? Para darle una vista general del lugar Del del lugar. hecho. Bien. Y se aconseja de ese plano general, ¿cuántas tomas hacer? Ay, no me acuerdo de eso. Eso no. Bien. Nosotros, como dijo ahí su compañera, cuando hablamos de planos generales, sí hablamos de un plano en donde nos da una visión, ¿sí?, sobre la ubicación, en este caso, del lugar sobre el que vamos a trabajar, ¿sí? Te aconseja realizar 4 tomas con un plano general desde distintos ángulos para poder ubicarnos bien sobre el lugar en el que vamos a trabajar, ¿sí? El primer plano. ¿Qué hacemos en el primer plano? ¿Qué ocupa el primer plano? ¿O para qué es un primer plano? Y un primer plano sería de donde hay un cuerpo o, por ejemplo, en un vehículo, tomar el primer plano de ese lugar donde está situado, o sea, un cuerpo, el vehículo, lo que sea, Bien. para tener después de ahí una referencia. Para poder tener exactamente una referencia. ¿Y el primerísimo primer plano? Es más de acercamiento, o sea, te vas acercando hacia donde está el objeto, el cuerpo, claro, para fijarte más en detalle
de lo que está ahí. Creo que es eso. Bien, es más en detalle, por ejemplo, si yo tengo un arma blanca, ¿sí? Primero la ubico en un plano general, un primer plano, y voy obteniendo más acercamientos para ver más a detalle si es que presenta alguna huella, si es que presenta alguna particularidad, como por ejemplo puede ser la marca, el color, si es que presenta manchas de sangre, ¿sí? O posibles fluidos. Entonces, todo eso nos va sirviendo a nosotros en cuanto a la recopilación de cada uno de los elementos que tenemos sobre el lugar de los hechos y que obviamente han llamado la atención y han sido elementos materia de prueba o algún indicio que nosotros hemos recolectado de ese lugar de los hechos, ¿verdad? Dentro de los tipos de fotografía, también había hecho mención en cuanto a lo que son los planos cenitales o las fotografías cenitales. ¿Se acuerdan a qué hace referencia? Genitales. No me acuerdo. No. ¿No? ¿Y fotografías aéreas? Eso sí. Sí, para tener la vista desde arriba, como en tres dimensiones, digamos. O sea, para vos podés ver. Bien, las aéreas y las cenitales son el mismo tipo, ¿sí? Son hechos exactamente desde arriba, ¿sí? En cuanto a las tomas desde el punto de vista del testigo, ¿se acuerdan cómo se hace esa toma? Y se coloca, o sea, según lo que dice el testigo, la toma se debe realizar desde la perspectiva del testigo. Desde la ubicación que tuvo el testigo, ¿sí? Se coloca la cámara a la altura de los ojos y se trata de fotografiar exactamente cómo lo vio el testigo. ¿Cómo lo vio? Bien. Ahora, cuando yo tomo fotografías, ¿sí?, de indicios en el lugar de los hechos, yo necesito otro elemento que me va a garantizar la medida de ese indicio. ¿Cómo se llama ese elemento? ay, ¿cómo era que se llamaba? Es como una escuadra. Bien, son como reglas. Sí. Es. Que reciben el nombre de testigos. Ah, testigo ocular. Testigos oculares. No, No, testigos. No. No. Son reglas. Las reglas que hacen, miden. Mire, Entonces, ¿estos testigos cómo son? de medición. Métricos. Métricos. Testigos métricos. Exactamente. Ahí. Bien, la particularidad que presentan estos testigos métricos, ¿sí?, o marcadores o señaladores, ¿sí?, como también se los menciona, tienen que ver con que nos van a dar la medida, ¿sí?, de ese indicio. ¿Para qué? Para que nosotros lo podamos comparar, ¿sí?, y podamos tener una aproximación del tamaño de ese indicio, ¿sí? Muchas veces en películas, en series, o también, ¿por qué no?, en algunas imágenes que nos puedan brindar los noticieros, ¿sí?, aparecen estos marcadores, estos medidores, estos testigos métricos, que son tipo carteles, ¿sí?, de este tamaño, que tienen números, pueden presentar letras o pueden ser del tipo regla, ¿sí? Regla común, regla en L, ¿sí? Pero obviamente todos nos van a dar un tamaño de ese indicio o de esa evidencia que nosotros hemos encontrado en el lugar de los hechos, y al momento de fotografiarlos, sí o sí debemos de contar con esos señaladores, marcadores o testigos métricos, ¿sí? En caso de no tener, ¿sí?, se le puede colocar al lado otro objeto, ¿sí?, del cual más o menos nosotros podemos tener alguna dimensión, ¿sí?, del tamaño. Por ejemplo, en comparación de un proyectil,
muchas veces se suele utilizar una moneda o algo similar como para aproximarnos a esa medida. En caso de que contemos con un arma de fuego, un arma blanca, si no tenemos cómo medir o con qué comparar, y si tenemos dinero en nuestra billetera, vamos a sacar un billete, ¿sí? Lo vamos a extender y vamos a tratar de comparar esa medición, ¿sí? Porque la mayoría de nosotros más o menos tenemos nociones de cuánto es el aproximado que puede tener en diámetro una moneda, o cuánto puede medir un billete, ya sea de cualquier denominación, o algún otro elemento que quizás nos ayude en esa comparación para llegar a la medida exacta o a una aproximación, ¿sí? En cuanto a esos testigos métricos, ¿sí? Ustedes van a tener que comenzar a fabricar los suyos o a adquirirlos, ¿sí? Yo siempre digo fabricarlos porque si no tienen pensado quizás trabajar de esto, muchas veces les va a salir un poco más barato quizás el de ir a internet, colocar testigos métricos e imprimir, ¿sí? Y hacer plastificar esos testigos métricos que podamos sacar desde internet, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez terminando de hablar de fotografía forense y de planimetría, van a ir a la primer práctica que van a tener que hacer, ¿sí? Y van a necesitar de estos testigos métricos. Bien. Continuando con fotografía forense, entonces, nosotros siempre tenemos que apoyarnos en estos testigos métricos para poder fotografiar y poder tener estas fotografías a detalles, ¿sí? Estas fotografías con testigos métricos. Ahora, cuando nosotros vamos a realizar nuestra investigación en el lugar de los hechos, tenemos que fotografiar absolutamente todo lo que encontramos en el lugar de los hechos, o hay cosas puntuales que debemos de fotografiar. Cosas puntuales. Como que, Y las cosas que nos dan los mayores indicios. Tampoco, por ejemplo, en un accidente de tránsito no le vamos a sacar foto, no sé, al asfalto, digamos, donde haya indicios de lo que pasó. a ver, si nosotros vamos a un lugar de los hechos, un homicidio en una vivienda. La vivienda presenta varias habitaciones, pero aparentemente únicamente en dos nosotros podemos encontrar indicios o pruebas de qué es lo que pasó. Fotografío el total de la vivienda o únicamente esos dos lugares en donde aparentemente ocurrió el hecho. Depende. Puede ser que uno para propia referencia pueda sacar fotos a todo, pero si vamos a lo específico, solamente en el lugar donde ocurrió el hecho. Bien, dentro de específicamente lo que yo acabo de preguntarles, ¿sí? O sea, ¿qué debemos de fotografiar con la fotografía forense? ¿Sí? Obviamente nosotros tenemos que realizar diferentes, tenemos que ver en realidad diferentes motivos dentro de lo que es la fotografía para obviamente no dejar que se nos escape nada, ¿sí? Debemos de realizar fotografía de personas, en caso de que tengamos una víctima. Hay que hacer obviamente estos planos generales, planos medios, primeros planos, primerísimos primeros planos o planos a detalle, ¿sí? De los lugares o zonas características concretas que obviamente van a poder ser consideradas como evidencia. Tenemos que fotografiar todos los objetos posibles y que obviamente hayan estado o hayan formado parte de la escena en la que nosotros estamos trabajando, ¿sí? En cuanto a las huellas, ya sea de pisadas, de rodadura de vehículos, de marcas que se puedan encontrar,
van a tener que quedar registradas. Básicamente debemos de fotografiar a todas aquellas cosas que sean susceptibles, ¿sí?, de darnos pistas sobre el crimen, que obviamente nosotros necesitamos que quede registrado, ¿sí? Debemos de tener una escena completa, desde distintos puntos, siempre que se pueda, para obviamente poder saber qué es lo que pasó. Y obviamente acá entran en juego, van como contando el cuento de qué es lo que sucedió, y nos sirven también para todos aquellos compañeros que no pudieron ir al lugar específico, pero sí nos ayudan dentro de lo que es la investigación. ¿Sí? Dentro de lo que es la fotografía, ¿sí?, hay una pequeña ramita que se denomina fotografía forense especializada, que esta tiene que ver más con lo que es la tecnología. ¿Sí? Obviamente están diseñadas para evidenciar cualquier tipo dentro de lo que es el accionar que se haya dado en lo que es la escena del crimen o el lugar de los hechos. ¿Sí? Denme 2 segunditos, por favor. Bien. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando bien ahí? Porque veo como que se pausa demasiado la Ahora clase. sí escuchamos. Hace un ratito no, se entrecortaba. Bien. Lo dejo entonces sin cámara para que me puedan escuchar mejor, ¿sí? Bueno, Bueno, Bien, les estaba hablando de la fotografía forense, pero hay una parte muy pequeña, ¿sí? Bien, ahora todos me dicen que se escucha bien. Perfecto. De la parte de la fotografía forense especializada, ¿sí?, que tiene que ver más dentro de lo que es la parte tecnológica, ¿sí?, que al igual que el uso de reactivos, como por ejemplo para hacer levantamiento de huellas, lo mismo pasa para hacer algún tipo de fotografía, ¿sí? Existe la fotografía ultravioleta, la microfotografía o la macrofotografía, en donde obviamente tienen que ver con tomas a objetos que el ojo humano muchas veces no los puede ver porque son muy pequeños o son demasiado grandes, ¿sí? Después tenemos la fotografía ocular, la fotografía infrarroja, la fotografía con radiaciones invisibles, ¿sí?, y la fotografía operativa o la fotografía encubierta, ¿sí? Son tipos de fotografías que necesitan mucho más que una cámara, ¿sí?, para poder trabajar. En cuanto a la fotografía también que se le realiza dentro de un cuerpo, ¿sí?, que este tipo de fotografías nosotros vamos a tener. La primera fotografía que se le toma al cuerpo, que es cuando lo encontramos, y después la que se le realiza en lo que sería la morgue, ¿sí?, que sería la parte post escena del crimen, en este caso, ¿sí? Acá, obviamente, también tenemos que hacer tomas, planos generales, planos medios, primeros planos y planos a detalle. Y acá también muchas veces se puede llegar a utilizar la macrofotografía o la microfotografía, ¿sí?, de todo aquello que nosotros podemos llegar a considerar que sea relevante y que el ojo humano haya sido un poco más imposible de captarlo. Acá, dentro de lo que son las autopsias, ¿sí?, muchas veces podemos tener algún indicio de alguna alteración dentro de lo que es el proceso de postmortem, quizás alguna herida que se haya considerado al principio que era premortem, ¿sí?,
una vez examinada nos damos cuenta que es post-mortem, ¿sí? Debemos de fotografiarla para dejar, para constatar en realidad el tipo de herida, cómo se ve esa herida más allá del informe, que obviamente la abren lo que serían los médicos forenses, ¿sí? Pero nosotros debemos de dejar asentado también ese tipo de imágenes, ¿sí? Y obviamente también llevan los mismos puntos de vista o los mismos planos, como son los generales, los medios, los primerísimos planos. Dentro de estos los ojos, la boca, los pies, ¿sí? Que no debemos de dejar ninguna parte, ¿sí? En donde no fotografiemos, obviamente, para constatar, como decía, alguna alteración que haya tenido este cuadro. Esto sería dentro de lo que es la parte de fotografía forense, ¿sí? Ahora, en cuanto a los videos, ¿sí? Es básicamente similar a la parte de fotografía, que obviamente nosotros debemos de documentar también a través de videos. El video obviamente tiene menos detalle de lo que sería la fotografía y se usa principalmente para grabar los procedimientos en quizás las autopsias, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Está muy entrecortado, ¿no? Porque veo que va ahí viene la señal. Sí, se entrecorta. Sí, se entrecorta demasiado. Bueno, pero más o menos me han podido seguir. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Sí, Bien. profe. Se pudo entender. ¿Por qué? Porque ahora pasamos a la parte de planimetría, ¿sí? Cuando hablamos de planimetría, ¿a qué hacemos referencia? Yo te digo otra. A lo que explico antes. ¿Me escuchan ahí? Sí, Bien. Les decía que vamos ahora a la parte de planimetría. ¿A qué haría referencia la planimetría? A lo que sería una ubicación, puede ser. Sí, pero ¿qué es lo que vamos a elaborar más puntualmente nosotros dentro de planimetría? un plano del lugar. Bien, vamos a lo que es la elaboración de planos y croquis del lugar de los hechos. ¿Para qué nos servirá a nosotros hacer un plano o un croquis del lugar de los hechos, si no somos arquitectos? Para tener donde, o sea, las ubicaciones del lugar donde Una ocurrieron, no referencia, sé, claro. claro, para tener una referencia. Para tener una referencia. Dentro de ese plan, ¿qué es lo que ubicarían ustedes? ¿O qué es lo que se debe de ubicar? Y si es una casa, por ejemplo, las distintas habitaciones, es como un croquis que se hace como se hace con las casas para presentar cuando se construye y eso. Pero bueno, en este caso sería así, como sí, la casa, Sí, pero, o el lugar. pero comenzarías por el lugar derecho. Bueno, está el cuerpo, comenzarías de Claro, ahí desde y donde después, entraste, y sí, obvio. Primero donde ingresaste, después donde está el lugar derecho, claro. y de ahí vas. Sería una representación gráfica, digamos, de lo que sería una escena del crimen, puede ser. Bien, es una representación gráfica. Esa representación gráfica parte desde la ubicación cardinal del lugar sobre el que vamos a trabajar. Partiendo de esa ubicación norte, sur, este, oeste. Ah. Después ubicamos, en este caso, póngale que estamos trabajando sobre una casa, sobre una vivienda, la vamos a ubicar en la manzana en donde se encuentra, a qué altura se encuentra. Vamos a colocar nombres de calles
Y vamos a tener en cuenta alguna particularidad de esa ubicación de esa vivienda. Si es que está al lado de una comisaría, de una sala, de un descampado, de un espacio verde, ¿sí? Son particularidades que debemos de colocar en ese plano. El primer plano que realizamos, ¿sí? Después hacemos un plano de la vivienda, ¿sí? En donde vamos a ubicar las habitaciones, cuántas habitaciones tienen, pero algo fundamental que debemos de tener en cuenta en la elaboración de ese plano son las aberturas. Y dibujar exactamente hacia dónde tienen las aperturas, ¿sí? Si la puerta se abre hacia adentro, hacia afuera, si es corrediza, lo mismo que las ventanas. Si es que tuvo alguna modificación esa vivienda, también es necesario tenerla en cuenta, ¿sí? Y obviamente los espacios colindantes. Si el fondo de la casa da a otra casa, si da a una escuela, si da a un descampado, ¿sí? Son características que sí o sí deben de estar en ese croquis, ¿sí? Ahora bien, dentro de la elaboración de ese croquis, del lugar de los hechos, en este caso, siendo una vivienda, ¿debo de dibujar exactamente todo lo que contenga esa vivienda en su interior? No, Está activado. no, está activado. Sí, sí. No, todo lo que contenga exactamente, no. Todo lo que para nosotros, ay, no me sale. Como lo de la fotografía. Claro, Bien, exactamente. Con la diferencia de que acá alguien tiene que dibujar todo, porque en la claro. fotografía, mal que mal, nosotros podemos realizar un plano en donde quizás se vea un mueble que tiene adornos o chucherías, ¿sí? Pero si debemos de dibujarlo, como que se va a complicar un poco, sino Claro. que en la elaboración de croquis nosotros debemos de prestar atención a elementos que son característicos de esa escena o que realmente nos llaman la atención, Sí, ¿sí? claro, por ejemplo, Ahora, yo les perdón. pregunto, No. la elaboración de estos croquis, ¿en qué momento se hacen? ¿Después de la fotografía? ¿Después del levantamiento de evidencia? ¿Al final? Para mí, al Sí, final, linda pregunta. cuando ya tenés un panorama general de todo lo que pasó. No, Ahora, al final. sí, Pero si yo lo dejo al final, claro. va a haber evidencia que no la voy a poder dibujar porque no la voy a ver. Ya para eso no me puedo guiar con las fotos. Bien, perfecto. Sí. El croquis es lo que se realiza al final de todo. Si una por el tiempo que lleva a elaborarlo, porque son dibujos ¿Saben? No se escucha. No, elaborados. Bien. No se escuchó. Perdón, que les digo que son realizados a mano alzada en el lugar de los hechos, o sea que llevan su tiempo y algunas veces pueden llegar a ser digitalizados recién en el laboratorio. ¿Me escuchó ahí? Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, eso era en cuanto a un poco de intro para ver si es que más o menos se ubican dentro de lo que es la planimetría forense, ¿sí? Si vamos a conceptualizarla nosotros a la planimetría forense, vamos a hablar que es un método de fijación del lugar de los hechos, que obviamente va a establecer un registro permanente de los objetos, las condiciones, las relaciones también entre el tamaño y la distancia de la evidencia o de los realizados a escala, ¿sí? No es que vamos a dibujar exactamente el tamaño del que deben de ser, sino que nosotros a esto lo trabajamos en escala. Nosotros tenemos, en realidad, lo que dibujamos, ¿sí?
se puede denominar plano, esquema o dibujo planimétrico. Es un conjunto de las fotografías que se han tomado al principio de la investigación. Dentro de lo que es la función de la planimetría, obviamente nos va a informar qué es lo que, la ubicación y qué es lo que contenía el interior, en este caso esa vivienda. En cuanto a lo que es la reconstrucción del delito, sí, también nos va a ayudar la planimetría y obviamente nos sirve como una prueba documental en donde acá quizás los jueces tienen una mejor imagen del lugar y donde se cometió el hecho, ¿sí? Dentro de los planos que se realizan, ¿sí? Nosotros tenemos también planos generales, que es en donde nosotros comenzamos a observar lo que serían las habitaciones o los lugares próximos a lo que es la escena. En el caso de que estemos frente a un delito que haya sucedido en un edificio, ¿sí? Se deben de anotar los puntos quizás vulnerables que se encuentren, como por ejemplo puertas de acceso, en caso de contener ascensores, ¿sí? También colocarlos, ubicarlos, ver de la forma en la que se abren, al igual que las aberturas de la vivienda, ¿sí? Después tenemos lo que se denomina plano a detalle, ¿sí? Que es aquel en donde nosotros podemos representar tal y cual estaban los detalles al momento de llegar a lo que es el lugar de los hechos o la escena del crimen. Después tenemos lo que yo les mencionaba recién, que tiene que ver con el plano del terreno circundante, que obviamente es el gráfico en donde obviamente se realizan lo que son las anotaciones de todo lo relacionado a ese lugar de los hechos. Después tenemos que realizar lo que es el plano de localización, que este plano de localización muchas veces se lo utiliza más que nada en zonas rurales, ¿sí? En donde obviamente podemos ver cómo se determinan algunas relaciones entre una distancia y otra, ¿sí? Después tenemos lo que serían los planos de ubicación, que es lo que les mencionaba yo también en cuanto a dónde se ubica el lugar de los hechos, si es que tiene alguna relación con otro lugar, con otra zona aledaña. Si es que también aparecen en el lugar de los hechos manchas como por ejemplo de sangre en las paredes o impactos de bala, nosotros debemos de colocarlas en ese plano o en ese croquis que estemos realizando, ¿sí? Bien. Dentro de lo que es la elaboración, en este caso ya más específico de un croquis, ¿sí? Nosotros vamos a ver que, a diferencia del plano, el croquis es un dibujo preliminar que se realiza exclusivamente en el lugar en donde ocurrió el delito o en donde ocurrieron los hechos, ¿sí? Se debe de elaborar en el preciso momento en el que el técnico, el coordinador o el auxiliar llega al lugar de los hechos. Obviamente, antes de iniciar, antes de que se comience en realidad a realizar lo que sería el dibujo, ¿sí? Se debe de observar de una manera detenida, a detalle, minuciosa de lo que es el lugar y obviamente ahí recién vamos a poder determinar cuáles son los aspectos más relevantes, ¿sí? El croquis, como les mencioné recién, se realiza a mano alzada. Ahora bien, ¿cuál piensan ustedes que es, que sería la finalidad o la importancia en este caso del croquis?
La importancia del croquis, o sea, nos va a dar un panorama de cuando ingresamos y vemos el lugar del hecho o una persona, lo que sea, para tener ya de ahí la referencia para después hacer las tomas fotográficas y demás. Bien. El croquis, al igual que la fotografía forense, ¿sí?, le proporciona al investigador lo que sería una visión más clara y duradera de lo que es el lugar de los hechos o la escena del crimen. Y aparte, son como, a ver cómo le podríamos llamar, son como un medio de auxilio, básicamente, para en caso de que tengamos testigos, ¿sí?, ellos pueden recordar algunos hechos o algunas partes específicas de lo que vieron en ese lugar en el que nosotros estamos trabajando, No ¿sí? sé, la memoria. En ese croquis también muchas veces se tiene en cuenta el lugar en donde quizás se encontraba el testigo para así poder ayudarlo a que recuerde qué es lo que vio en caso de que se haya olvidado o haya pasado por alto algunas cuestiones, ¿sí? Y obviamente también nos sirven para ubicar ese testigo y ver si es que es verdad lo que nos está diciendo. Porque, por ejemplo, tengo un testigo que nos dice que vio que, no sé, que Pedro mató a Juan, pero cuando vamos a ubicarlos en el croquis, vemos que en la ubicación en la que estaba ese testigo, era imposible de que vea quién mató a Juan porque había una pared. ¿Me entienden? Así que eso también nos sirve a nosotros demasiado para justamente poder ubicar y poder comparar con las declaraciones de alguno de los testigos, ¿sí? Bueno, en cuanto a los métodos de elaboración de los croquis, ¿sí?, se realizan 3 o 4 tipos, ¿sí?, que son los denominados el método de proyección en cruz o transversal, que este es básicamente cómo se desarmaría una caja. De esa misma forma nosotros lo tomamos para poder colocar más específicamente los lugares. No sé si me entienden. Nosotros hablamos de que una casa obviamente es cuadrada, ¿sí?, al igual que una caja. Cuando desarmamos una caja, todas esas paredes se caen y nos queda como en forma de una cruz, ¿verdad? O transversalmente. Bueno, lo mismo, nosotros podemos trabajar los croquis elaborándolos de esa forma, ¿sí?, ubicándonos quizás en un área central y desde ahí desplegando todas esas paredes para formar cada uno de esos habitáculos de esa vivienda, ¿sí? Otras formas en las que trabajamos dentro de lo que es la elaboración de croquis es el método de triangulación, ¿sí?, que también nosotros podemos partir desde una esquina, ¿sí?, y ese nos va a servir para poder determinar distancias, ya sea en los interiores o en exteriores, ¿sí? Y el último que me quedaría es el método de coordenadas rectangulares. ¿Cómo funciona este? Tiene que ver con ángulos, ¿sí?, con ángulos rectos que van desde una cosa hacia otra, ¿sí? Pueden ir desde quizás una puerta hacia algún objeto que sea clave dentro de lo que sería la investigación, ¿sí? O pueden ir de una puerta a una pared o de una ventana a una pared, ¿sí? Este tipo de maneras, ¿sí?, de elaborar lo que sería un croquis, se van a, en realidad la mayoría de las veces, se los utiliza como para resolver quizás lo que son los problemas de medición en caso de que no podamos acercarnos demasiado a la medida exacta entre una ventana quizás y la apertura de una puerta o a la
a la pared del frente, ¿sí? Entonces, gracias a eso, nosotros vamos bosquejando o vamos armando lo que sería el croquis de ese lugar dentro de lo que es el interior de el habitáculo o la habitación sobre la que nosotros estamos trabajando en ese lugar de los hechos, ¿sí? Dentro del campus, creo que ya tenían habilitado algunos. Y van a realizar su primer trabajo práctico. No se escuchó dentro del campus y quedó ahí congelado. Bien, les decía que dentro del campus, les decía que dentro del campus sí tienen apuntes, ¿sí? Sobre planimetría y fotografía, y ya les voy a agregar otros, y ahora es el momento en el que yo tengo que verlos a ustedes para saber si es que entendieron todo lo que les vengo diciendo. ¿Por qué? Porque van a tener que recrear una escena de los hechos, ya sea que intervenga o no un cadáver, y van a tener que realizar tomas fotográficas y elaboración de planos y croquis sobre ese lugar. Pero deben de prestar atención a los puntos o a las evidencias o a los indicios que vayan a presentar sobre ese lugar, porque sobre ese mismo trabajo que ustedes vayan a realizar, van a tener una continuación con lo que es cadena de custodia, ¿sí? Así que, por ejemplo, si ustedes recrean un robo dentro de una vivienda, ¿sí? Y hay, no sé, quizás pueden haber botellas sobre una mesa, vasos, o quizás aparece un cuchillo, o quizás aparece un arma de fuego, ¿sí? La van a tener que colocar, fotografiarla, colocarla en el croquis, ¿sí? Porque después sobre esos vasos, sobre esas armas que estén en el lugar de los hechos, o documentos quizás también, o manchas de sangre, lo vamos a trabajar cuando hablemos de cadena de custodia, ¿sí? Cuando veamos cómo son los levantamientos de todo ese tipo de elementos. Bien, así que pongan especial atención en eso. De todas formas, hasta el día viernes, yo ya les voy a pasar por escrito en el campus cuál va a ser la actividad que tienen que realizar, y una vez que la realizan, la tienen que subir al campus, ¿sí? Y van a tener una semana para realizarlo, ¿sí? No vamos a contar desde hoy, sino que vamos a contar a partir del viernes, que es cuando yo les voy a subir al campus directamente la actividad, ¿sí? Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, me escriben, así puedo ayudarlos en cuanto a lo que es la elaboración de esa recreación de lugar de los hechos en el que ustedes vayan a investigar el delito que deseen. Puede ser un robo, puede ser un suicidio, puede ser un homicidio, puede ser un hurto, puede ser un accidente. Así que cualquier delito va a ser bienvenido, ¿sí? Una pregunta, es obvia, pero no importa. Él hace el suyo y yo hago el mío, o sea, individual en esto. Listo. Sí, señora. Bueno, Hasta ahora van a profe, yo tengo trabajar una así. Después cuando consulta. tengan... Sí, Anabel, decime, disculpa. Profe, en cuanto al... ¿Es como un video lo que hay que hacer? O, por ejemplo, recreo, por ejemplo, en casa, o las fotografías tienen que ser verdaderas, o entendí mal. Las fotografías las tienen que realizar ustedes. No es video lo que tienen que hacer, pero tienen que hacer tomas fotográficas sobre ese lugar en donde hayan cometido el delito que van a ir a investigar ustedes. Ah, bien, bien, bien. Bueno, Repito, las fotografías son reales.
las tienen que sacar ustedes. No vale que las saquen de internet. Y no vale que les pidan ayuda a la inteligencia artificial. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. No, de nada. Bien, entonces, repito, recrear un lugar de los hechos, cualquier tipo de delitos, en donde apliquen los planos de fotografía forense y en donde apliquen planimetría y elaboración de croquis. Ok. Dicho todo eso, los libero hasta la próxima clase. Bueno. Y atentos al campus, que una vez que les cargue todo eso, les aviso por el grupo que ya está, para que vayan directamente a ver, ¿sí? Bueno, Muy bien. Nos vemos, chicos, que tengan una excelente jornada. Igualmente, Gracias, igualmente. gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias.